Muy buenas noches, querido público. El día de hoy estamos reunidos para hablar acerca de la educación y específicamente sobre los aprendizajes y la calidad educativa. Para ello contamos con un pool de docentes especializados en la materia. Por ejemplo, les presento a los panelistas del día de hoy. Por un lado tenemos al profesor Marlon Antón, quien nos va a hablar sobre la pobreza de los aprendizajes. Luego también tenemos a la profesora Blanca, quien nos va a hablar acerca de la falta de hábitos de lectura. Posteriormente conversaremos, la profesora Edith nos hablará sobre los problemas en la comprensión de lectura. Es un problema muy álgido en nuestra realidad peruana. Luego, el profesor Kelvin nos hablará acerca de la anemia y cómo esta afecta al desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. También hablaremos acerca de los resultados y la calidad educativa a cargo de la profesora Daniela. Muy bien, bienvenidos entonces todos a esta mesa de diálogo sobre los aprendizajes y la calidad educativa en el Perú. Comenzamos nuestra mesa dándole la más cordial bienvenida al profesor Marlon Antón, quien nos va a hablar sobre la pobreza en los aprendizajes. Adelante, profesor Marlon. Muy buenas noches, Franklin. Muy buenas noches, estimados colegas. Bueno, para mí es un honor estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ante todo, justamente como indicas, Franklin, voy a hablar acerca de la pobreza en los aprendizajes. Muchas personas desconocen, ¿no?, que este es uno de los indicadores más sencillos para poder describir la crisis de aprendizajes justamente. También desconocen que mide el porcentaje de niños que no pueden leer y comprender un texto simple, incluso hasta la edad de 10 años. Cabe mencionar que la pobreza de aprendizajes es mucho anterior a la pandemia. Esto quiere decir que no solamente se ha evidenciado en la pandemia, sino que viene mucho antes, solo que se ha evidenciado debido a la pandemia que hemos tenido y al encierro que han tenido nuestros niños, ¿no? Justamente el 24 de enero del 2023, en el marco, ¿no?, del Día Mundial de la Educación, UNICEF publicó un estudio que se llama justamente Transformar la educación mediante una financiación equitativa. Ahora, ¿qué decía este informe? Este informe justamente alerta sobre la necesidad de una mayor inversión en la educación pública. Por ejemplo, este estudio concluyó que en Perú hay más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes de edad escolar que a inicios de 2022 estimaban que un aproximado de 700.000 estudiantes dejaron las aulas o estaban en riesgo de abandonar sus estudios debido a la situación de pobreza de sus familias. Ahora, esto también se ha evidenciado justamente producto de la pandemia. En cuanto a los aprendizajes, el Banco Mundial, Franklin y estimados colegas, el Banco Mundial estima que el Perú ha retrocedido aproximadamente 10 años. Y ese es un dato bastante preocupante, ¿no, profesor Marlon? Por cuanto en vez de avanzar, estamos retrocediendo, sobre todo ahora en esta situación post-pandemia. En efecto, Franklin, justamente también quería mencionarte respecto a eso que hay, algunos puntos a mencionar, algunas características en específico que traen justamente este problema, como por ejemplo, ¿no? Hoy en día se ve la desigualdad educativa, ¿no?, que viene a ser justamente la discriminación en el acceso a una educación de calidad debido a factores, socioeconómicos, también geográficos, étnicos, incluso de género. También tenemos la brecha de logro, ¿no?, que es la diferencia de rendimientos académicos en base, por ejemplo, a diferentes grupos, pueden ser incluso regiones. Por ejemplo, ¿no?, el rendimiento académico de un estudiante de Lima a un estudiante de provincia o un estudiante que viene de nuestra Amazonía, ¿no? Ahora, difiere bastante, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, un punto muy importante también que quería tocar, Franklin, junto con todos mis colegas, es también un punto importantísimo, que es la infraestructura escolar. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Ahora, tengo un dato en específico, ¿no?, que según el censo escolar en 2018, 1 de cada 5 colegios contaban con aulas en buen estado. Ahora, el 2022 se estimaba que la brecha en infraestructura educativa ascendía a
un aproximado de 111 millones de soles. En 2019 fueron 100 millones de soles. Ahora, 4 años antes, en 2014 nada más, hubo un aproximado de 60 millones. Mira esa brecha abismal que hubo en este rango de tiempo, ¿no? Muy poco tiempo para tan atraso que hemos tenido en la infraestructura escolar. Claro. Qué interesante tu participación, Marlon, porque esto también nos lleva a pensar acerca de algo muy importante. Nosotros, por ejemplo, en nuestro marco jurídico, la Constitución Política del Perú, en uno de sus primeros artículos, lo primero que hace es asegurar el derecho a la educación que tienen todos los peruanos y peruanas. Entonces, desde este punto de vista se menciona que no estaríamos, pues, atendiendo a esta necesidad tan importante, ¿no? Cómo es el factor educativo en el Perú. Muy bien, Marlon, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de otro tema importante, como es la falta de hábitos de lectura. Para ello, la profesora Blanca Ilazaca nos hablará acerca de este tema. Adelante, profesora Blanca. Así es, ¿no? Escuchando a mi compañero Marlon y también tener en cuenta la falta de hábitos de lectura, ¿no? En este caso en educación, se debe a muchos factores, ¿no? Uno de ellos, y creo que muchos lo debemos de haber notado, es el entorno familiar, ¿no? En muchos casos los niños no están expuestos a un entorno familiar donde la lectura sea valorada, ¿no? Es decir, papá no lee, el niño obviamente no va a leer, ¿no? Y no va a ser un hábito frecuente en ellos, ¿no? Y no desarrollan lamentablemente ese hábito de lectura, ¿no? Uno de los motivos más fuertes son el entorno familiar, que es más cercano a los niños, a los estudiantes, ¿no? También lo otro, que no es, por decirlo de repente para todos, pero la gran mayoría no lo tiene, ¿no? Lo que son los accesos a los libros, en este caso en las escuelas rurales, ¿no? Porque no tienen la tecnología necesaria, ¿no? Entonces, por ende, la escasez de las bibliotecas en estas zonas abunda, ¿no? Y eso también es digamos, un peldaño que no estamos superando, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? Otro y no menos importante también sería la falta de motivación, ¿no? Los métodos de enseñanza que de repente son muy tradicionales y no logran llegar al estudiante, los docentes, ¿no? Para fomentar en ellos la lectura, ¿no? Y le practiquen de manera voluntaria, ¿no? Si no, están ahí solamente, van y leen, pero no lo hacen de manera voluntaria, no logran entender lo que leen de cierta forma algunos, ¿no? Y otro importante también es la tecnología y las distracciones que se tiene ahora, ¿no? Ya que si bien sabemos la era digital ha hecho que los niños sean más monótonos y no estén leyendo de cierta forma las lecturas como antes leíamos los libritos nosotros tradicionalmente, ¿no? Y están metidos en los videojuegos y en los programas sociales de las redes, ¿no? Y pierden el tiempo ahí, ¿no? Interesante lo que menciona profesora Blanca, porque esto también trae a colación algo muy importante. Muchos padres piensan que la educación se debe regir solamente a la institución educativa, al colegio. Y aquí nos estaba demostrando la profesora Blanca de que la educación en realidad debería comenzar desde casa, ¿no? Con los hábitos de lectura, fomentar estos hábitos de lectura. Parece muy interesante esa parte que menciona usted. Así es. También ahí tendríamos que agregar que de repente se deberían, ¿no? Programas donde se incentiva al docente a usar estrategias de métodos de lectura, ¿no? Para que ellos tengan esa cultura necesaria y valoren la lectura, porque en el Perú, si bien es cierto, tenemos muchas obras literarias las cuales se están perdiendo, y antes yo recuerdo que en la época que yo estudiaba sí se usaba, ¿no? Y leíamos más. Y ahora se está dejando de lado. Muy interesante. Otro punto que me pareció interesante dentro de su exposición, profesora Blanca, me parece el uso de la tecnología, ¿no? Si bien es cierto, antes teníamos los libros a la mano, muchos de ustedes se acordarán, el Coquito, el Cito, las enciclopedias, lo teníamos prácticamente al alcance de la mano. Hoy en día estas referencias, estos libros, han sido sustituidos por la tecnología, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, se comunican más las personas, pero leemos menos, ¿no? Ya casi no leemos, y eso me pareció un punto importante dentro de su participación, profesor. ¿Algo más para concluir con su tema?
solo dejar en claro que la lectura es importante, ¿no? Y debemos implementar estrategias que promuevan esto, ¿no? Desde temprana edad, ¿no? Enseñar a los niños que tener un libro en la mano les va a ayudar a tener conocimientos, ¿no? Y eso mejora su nivel cognitivo, obviamente. Excelente. Muchísimas gracias, profesora Blanca, por su participación. Muy bien. Seguimos en esta mesa de diálogo tan interesante sobre el aprendizaje y la calidad educativa. Ahora hablaremos sobre los problemas de comprensión lectora en nuestros niños que nos puede mencionar la profesora Edith. Adelante, profesora Edith, con este tema. Muy buenas tardes, Willy. Me encantada. Sí, justamente he escuchado tanto al profesor Marlon como a la profesora Blanca hablar acerca también de los hábitos. Y si bien es cierto, el nivel académico que hoy en día se está presentando en los niños es muy bajo a comparación de años pasados. Por ejemplo, en el año 2019-2018, que fue el último examen censal que se hizo antes de la pandemia, en el cual la brecha que teníamos era muy baja, pero sin embargo, en la parte de comprensión lectora se mantenía todavía en un porcentaje no mayor a 50%. Sin embargo, en los últimos resultados que se dan en el ENLA 2023, se ve que el nivel se mantiene en comprensión, pero si vamos a la realidad en las aulas directamente, los niños no comprenden lo que están leyendo. O sea, si bien es cierto, los exámenes nos dan un porcentaje, pero en la realidad, en la aplicación, no se están dando. Entonces, esto da un déficit en el cual el niño necesita tener una comprensión estable. El niño necesita que comprenda lo que lee, porque esto le va a servir para la vida. Y muchas veces esto también se puede convertir en un gran problema, porque también viene a ser como una dificultad o una discapacidad. Por eso viene la parte de lo que es la dislexia. Entonces, en este caso, los niños tienen que tener, como dijo bien la compañera, la Miss Blanca, ellos deberían tener estrategias, los maestros, en los cuales les ayuden a los niños a tener mayor conocimiento en vocabulario, ¿no? Un amplio conocimiento en palabras, para que puedan descifrar silabeos, por ejemplo, para que puedan ellos tener esa comprensión que necesitan. Porque incluso para que puedan ellos avanzar en las demás materias que tienen a lo largo del colegio, ellos no van a poder desarrollarlas. Son justamente ¿por qué? Porque todo se basa en la comprensión. No podemos resolver algo cotidiano, no podemos resolver problemas matemáticos incluso, si no sabemos en qué causa están los problemas, de qué trata, si nosotros mismos no tenemos el conocimiento o las herramientas que nos ayuden para poder comprenderlo. Entonces, en ese sentido, es muy importante darle, ¿no?, ese enfoque directamente a los maestros para que utilicen esas habilidades y puedan ayudar a mejorar la comprensión dentro de la lectura de los niños, ¿no? Qué interesante, profesor Edith. Sí, efectivamente, pues, ¿no? Uno de los problemas más álgidos en el sector educación es la comprensión de lectura, y como bien lo menciona usted, en la última evaluación nacional de los aprendizajes realizada en el año 2023, si bien es cierto, los datos son hacia arriba, son en forma ascendente, pero todavía nos falta llegar mucho a un estándar, ¿no?, que les permita a nuestros estudiantes poder comprender de manera óptima la información que están recibiendo. Y esto, como bien también lo señala usted, es uno de los pilares fundamentales para la resolución de problemas, que es precisamente uno de las características del perfil de egreso de nuestros estudiantes, redactado en el currículo nacional. Entonces, si no tenemos alumnos que comprenden lo que leen, difícilmente vamos a poder llegar a ese perfil que necesitamos para nuestros estudiantes. Excelente, profesora Edith, acerca de lo que es los problemas de comprensión de lectura, ¿no? Y una recomendación de repente, profesora Edith, ¿cuál sería una recomendación para poder entender mejor lo que leemos? Bueno, directamente las bases prácticas que se dan dentro de la currícula es brindarle justamente ese acompañamiento directamente, la retroalimentación, para que el niño pueda
leer y pueda tener técnicas de aprendizaje más habituales para que ellos puedan serles más prácticos, ¿no? Tener una práctica más directa con ellos. Claro, excelente. Muchísimas gracias, profesora Edith, por su intervención acerca de los problemas de comprensión de lectura. Muy bien, ahora también es verdad de que nosotros exigimos de repente o queremos que nuestros alumnos aprendan un poco más, pero muchas veces olvidamos un factor importante, que es la alimentación y el estado socioemocional de nuestros estudiantes. En ese sentido, un alumno que no está bien alimentado difícilmente podrá comprender o asimilar los conocimientos que se le imparten. Y precisamente para hablar de este tema, como es la anemia y el desarrollo cognitivo, tenemos al profesor Kelvin. Adelante, profesor Kelvin, con la anemia y el desarrollo cognitivo. Bien, muchas gracias, Franklin, por el pase. También saludo a nuestro panel que nos acompaña, cada uno de ustedes. Y bueno, para tocar este tema quisiera iniciar con un pequeño resumen, ¿no? La anemia en niños menores de 3 años es un problema de salud pública en el Perú, también en el mundo. Se estima que la causa principal es la anemia, aunque no la única, es la deficiencia del hierro también, ¿no? Existen muchos estudios, revisiones sobre cómo esta carencia en los infantes impacta negativamente en el desarrollo psicomotor, y a pesar de corregirse la anemia, los niños con ese antecedente presentan a largo plazo un menor desempeño en áreas, como ya lo han mencionado mis compañeros, cognitivas, social y emocional, ¿no? Entrando o abundando en este tema, la anemia es altamente prevalente en el mundo, afecta casi a la mitad de los niños menores de 5 años y a una tercera parte de los gestantes. En países bajos, medianos ingresos como el Perú, se estima que la causa principal de la anemia es la deficiencia del hierro. Ahora, algunas de las consecuencias inmediatas de la anemia son el retraso en el crecimiento, por ejemplo, la respuesta inmunológica disminuida, la regulación de la temperatura alterada y algunos signos y síntomas como la fatiga, la debilidad, la palidez, ¿no? Irritabilidad, déficit de atención, ¿no? La presencia de anemia en los menores de 2 años tiene un efecto no solo en el desarrollo psicomotor, sino también en las consecuencias que pueden manifestarse a lo largo del ciclo de su vida, ¿no? Lanzarle unos pequeños estadísticas. Dice que la anemia es el mayor problema de salud pública que afecta a la población en el mundo desarrollado y en desarrollo, no solo porque es el daño más común y el más ampliamente distribuido, sino porque es el más prevalente entre los grupos vulnerables como niños pequeños y mujeres en edad fértil, ¿no? En el Perú, en el año 2016, el 43.6% de los niños de 6 a 35 meses, el 62.1% de los niños de 6 a 8 meses tuvieron anemia. La prevalencia de anemia en los menores de 5 años es el 33.3%, y desde hace años se mantienen en valores similares. Por ejemplo, en el año 2009 se mantienen en valores similares. La anemia en el mismo grupo de edad fue el 37.2%. Finalmente, ¿no? En el 2016 tuvieron anemia el 20.8% de las mujeres entre 15 a 49 años residentes en nuestro país. Y finalmente el 27.9% eran gestantes de la razón de lactar. Entonces, a modo de resumen o conclusiones, para tocar el tema del desarrollo cognitivo y cerrar esta parte, consideramos que cada año se reportan aproximadamente 600.000 nacimientos en nuestro país, en el Perú. Se estima que 404.938 niños tienen anemia en el primer año de vida, las cuales estarían en riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo infantil a causa de esta enfermedad, a la cual se hace necesario fortalecer acciones, ¿no?, para poder alcanzar una mayor efectividad en el caso de la implementación del hierro en las madres y al niño, ¿no? Y así promover la alimentación adecuada, tanto en el niño como en la gestante, y mejorar así la atención sanitaria, no solamente de nuestro Perú, sino también en las localidades, en nuestras localidades como son nuestros distritos, ¿no? Y bueno, más que todo cerrar con esa parte, profesores, creo que es importante el tema de la prevención en la anemia, ¿no? Porque afecta mucho en el desarrollo de no solo de los infantes, sino también en las personas, como ya lo hemos visto, ¿no?, gestantes, adultas y las mujeres, ¿no?
Excelente, profesor Kelvin. Sí, muy importante lo que usted menciona, ¿no? Y sobre todo esta parte en la cual el Estado desafortunadamente, ¿no? De repente ha descuidado un poco. Recordemos que un niño desarrolla su cerebro desde la concepción hasta los primeros 5 años de vida. Y si en este tiempo no se alimenta adecuadamente, lamentablemente ya no hay nada que hacer para más adelante. Cuando ese niño tenga 10 años, 11 años, va a ser imposible que pueda asimilar los conocimientos de manera óptima. Preocupante, de verdad, las cifras que nos presenta profesor Kelvin, y esperemos que esta mesa de diálogo sirva de algo para de repente concientizar sobre la importancia de la alimentación en la primera infancia de nuestros estudiantes. Muy bien, ahora hablemos acerca de lo que es la calidad educativa, cómo se está manejando la educación en nuestro país. Para ello tenemos a la profesora Daniela, quien nos va a hablar acerca de ello. Bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias, Franklin. Muy buenas noches con todos. Bueno, cuando hablamos acerca de calidad educativa, la entendemos no solo como la apropiación individual de una colección de conocimientos, sino la entendemos como la construcción colectiva de saberes socialmente relevantes, ¿no? Como la forma específica en que las generaciones adultas nos hacemos cargo de la transmisión en tanto acto de pasaje a las nuevas generaciones para instituirlas o guiarlas como sujetos del conocer. No solo acercándolas a un conjunto de saberes, sino también a una forma respetuosa, participativa y sobre todo democrática de habitar y construir el mundo, ¿no? Ya que son una nueva generación. También añadiendo acerca de ello, la calidad educativa se entiende como un proceso formativo de los estudiantes de un país, que busca un correcto desarrollo personal y no solo ellos, sino también un desarrollo profesional de los mismos en nuestra sociedad. Y este es efectuado en conjunto, no solamente por nosotros, sino por el Estado y centros educativos que buscan, ¿no?, mejorar lo que son las condiciones y las exigencias de nuestro sistema educativo. Refiriéndonos acerca de la calidad educativa, esto comprende distintas dimensiones, las cuales son, por ejemplo, la relevancia, ¿no? Quien nos habla acerca del aprendizaje que debe ser significativo. Por otro lado, también nos habla acerca de la pertinencia, que es el centro del aprendizaje del estudiante. La equidad, ya que vienen a haber niveles de desarrollo y aprendizaje sin importar la clase social que tenga. También vemos a la eficacia, que es propiciar un aprendizaje óptimo y de calidad, ¿no? Y la eficiencia, que es el uso responsable del recurso económico. Yéndonos ya un poco más acerca de la conclusión, la calidad educativa en el Perú ha sido un tema importante durante muchísimos años y aunque ha habido mejoras en el acceso y la cobertura, aún persisten desafíos en términos de lo que es la calidad exactamente. Factores como la infraestructura escolar, la formación docente, el currículo y la equidad en la educación, ya que aún requieren atención para mejorar el sistema educativo en nuestro país. Qué interesante lo que menciona, profesora Daniela, y algo muy importante que recojo de su intervención es sobre el uso de los recursos económicos en nuestro país. Si bien es cierto, el presupuesto para educación no es el más óptimo, pero sí es bueno, ¿no? Lo que sucede es que aparentemente no se están utilizando de manera equitativa. Por eso la importancia de esta mesa de diálogo, porque nosotros como docentes que somos, tenemos esa misión de tratar de mejorar y aportar nuestro granito de arena para que desde nuestra tribuna, desde un aula, podemos generar grandes cambios en la educación de nuestro país. Recordar también que la educación es un derecho
fundamentado en la Constitución Política del Perú. Entonces, hagamos votos para que ese derecho a la educación que tienen todos nuestros estudiantes se cumpla y se cumpla de la mejor manera. Muy bien, estimado público, esta ha sido la mesa de diálogo. Agradecemos infinitamente a todos nuestros participantes, al profesor Marlon, a la profesora Blanca, a la profesora Edith, al profesor Kelvin y a la profesora Daniela, que el día de hoy nos acompañaron en esta gran mesa de diálogo. Muchísimas gracias por su participación. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.